Testigos y sembradores de la fe. Primer Congreso Nacional de Teología sobre el Estado laical en Barranquilla. Hacia el mes de octubre de 2012, la ciudad de Barranquilla, en Colombia, era epicentro de uno de los eventos de la iglesia más importantes del año, el Primer Congreso Nacional de Teología. La Puerta de Oro, como le llaman, es bordeada por el río Magdalena, que engalana su crecimiento urbanístico, convirtiéndose también en una ciudad que es distrito industrial y portuario, y que cuenta con una agenda pastoral activa, ya que como arquidiócesis cumplió 80 años de existencia. Barranquilla abría sus puertas para dar apertura al Año de la Fe, viviendo una iglesia católica renovada en Cristo. Poco a poco, propios y visitantes descubrían en el aprendizaje las enseñanzas del Primer Congreso Nacional de Teología sobre el Estado laical. El evento, llevado a cabo en el Teatro José Consuegra de la Universidad Simón Bolívar, reunió en un solo lugar a más de 600 personas, miembros de comunidades católicas, movimientos apostólicos y personas del común. El Congreso permitió renovar los votos de fe y valorar la trascendencia de las comunidades laicales en nuestra Iglesia Católica. Laicos que dan muestra de una iglesia alegre, sembradora de la fe en el Señor, esperanzada en el aporte que ellos brindan para transformar las costumbres del nuevo milenio. Es un hecho que lo consideramos sumamente importante, porque hoy el mundo de los laicos en la Iglesia es una realidad que se nos va presentando con mucha fuerza, donde el Espíritu Santo está atizando la vida de muchos de nuestros laicos, hombres y mujeres, que quieren comprometerse en serio con el Evangelio del Señor. Cada vez que advertimos la urgencia de que nuestros laicos entren a ser parte activa de nuestra Iglesia Católica y ellos quieren realmente entrar a participar vivamente, tenemos que, en primer lugar, entender que esa participación no puede ser una participación anárquica, debe ser una participación en espíritu de comunión. Nosotros cada uno construyendo la iglesia del Señor, la iglesia que Él quiere que construyamos y que en nuestro mundo necesita. Es la iglesia que necesita Colombia, es la iglesia que necesita el mundo entero hoy para que ayudemos a este mundo a orientar su camino, a que realmente se vayan dando pasos de mucho sentido humano, de mucho sentido cristiano, pasos de equidad social, unos pasos de vida de comunidad realmente como la quiere el Señor. Y tendremos en este congreso, lógicamente, una oportunidad muy bonita de formación para nuestros laicos. Uno ve que el laico quiere realmente entrar a participar, pero el laico te dice de una vez: necesitamos estar formados para poder participar en la vida de la iglesia. Lo que busca precisamente un congreso como este es poner un granito de arena en ese proceso de formación de nuestros laicos. Este congreso tiene una importancia única y es que es el primer congreso de teología de los laicos. Segundo, que se desarrolla en la semana misma en que se celebra la apertura del Año de la Fe. Tercero, que se desarrolla en el ámbito de la conmemoración del Vaticano II. Y cuarto, que está vinculado a la memoria de los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Y finalmente, que hace parte integral del proceso que comienza de nueva evangelización. El papel del laicado estuvo, por lo menos, muy devaluado durante mucho tiempo. Los laicos también son iglesia, fue una de las conclusiones hermosas y concretas del Concilio Vaticano II.
Entonces, ante la situación que vivimos, esa clarísima distinción que antes existía de una jerarquía que era la que actuaba, la que hacía, la que manejaba, diríamos, la marcha de la iglesia, y un laicado que era prácticamente unos dóciles servidores, felizmente se transformó y ahora tenemos un trabajo en equipo entre jerarquía y laicos a fin de la evangelización concreta y directa de los sitios donde estamos viviendo. Primero que todo, conocer como el nuevo pensamiento que se está planteando con respecto a la teología del laicado, un tema siempre nuevo y un tema que siempre nos plantea desafíos. Creo que estar aquí representantes del clero, del laicado, comprometidos en la construcción de la iglesia, nos ayuda a que en este encuentro nos planteemos las preguntas que nos pueden ayudar a crecer a unos y a otros. Primero es despertar una gran responsabilidad en la juventud, en todos los laicos, hombres y mujeres, para que ellos, según lo que el Concilio Vaticano II les ratificó y les entregó, un laicado responsable, un laicado servicial, un laicado que sea oportuno, un laicado que sea positiva, alegremente. Entonces, lo que queremos en primer lugar es que el laicado colombiano, después de este congreso, tenga unas ideas bien claras de lo que son en la iglesia, que lo que son como iglesia, y puedan ejecutarlo. Efectivamente que las expectativas son muchas, porque el tema del laicado nunca pasará de moda. El tema del laicado es un tema permanente al interior de la iglesia, y muy especialmente, tengo que decirlo, en la Arquidiócesis de Barranquilla estos últimos 10 años ha sido un punto de referencia permanente, muy especialmente por el hecho de haber tomado unas iniciativas pastorales en la Arquidiócesis de Barranquilla que tienen que ver con el llamado proceso diocesano de renovación y nueva evangelización, que en Colombia llevamos unas 25 diócesis, y donde efectivamente el papel del laico ha sido importante. Así que las expectativas son muchísimas, el que se pueda multiplicar el trabajo y el esfuerzo también que se ha hecho a lo largo de estos meses para preparar el Congreso, el que en nuestras iglesias particulares estos espacios se vayan también creando como espacios formativos. A mí me parece que nunca estará de más el que no se nos olvide la necesidad de la formación de los laicos. Es absolutamente necesario y este es un espacio para eso. Pero que esperamos que también allí los que han venido de otras diócesis y de otros lugares puedan también en sus propias iglesias, en sus parroquias, poder compartir esto y no simplemente quedarse con lo que han recibido. La Iglesia Católica se engrandece viendo cómo se incrementa la vinculación de laicos comprometidos, que desean fortalecer su fe y dejarse guiar por la palabra de Dios. Los gobiernos diocesanos deben cuidar el legado laical como algo fundamental para construir la sociedad que todos queremos. Si no fuera por el laicado sería imposible que hubiera iglesia, porque al fin y al cabo los laicos son los que están directamente viviendo, trabajando en todas las diferentes instancias de toda índole, del poder, la política, la empresa, el comercio, los medios de comunicación. Entonces, en la medida en que haya laicos presentes en cada una de estas instancias, se supone que debe haber el testimonio coherente de un laico que está convencido de lo que vive y entonces irradia en su medio lo que él debe hacer, es lo que le toca, cosa que yo no puedo hacer, no me puedo meter al Parlamento. A mí me gusta el compromiso de los laicos. La iglesia es grande con o sin nosotros, pero lo que sí es indispensable es que Dios cuente con nosotros para que la iglesia pueda hacer y realizar más rápida y eficientemente su camino. Sin duda alguna, una iglesia con laicos comprometidos es mucho mejor que una iglesia con la pasividad de los laicos. Tenemos que comprender bien que nosotros hacemos parte de la iglesia, que es la comunidad reunida en comunión profunda con el Señor Jesucristo.
Yo hago parte de la iglesia porque el Señor me llamó y con el bautismo, con la Eucaristía, me unió profundamente a Él. ¿Y qué hizo el Señor conmigo? ¿Qué hizo contigo? Dio a cada uno, a cada una de nosotros sus dones, su gracia. Gracia en griego es caris, su carisma. Entonces, dentro de la iglesia, que es como un cuerpo, el cuerpo místico de Jesús, cada uno de nosotros tiene su tarea. Como los miembros de un cuerpo, cada miembro tiene su tarea. Uno puede ser la mano, uno puede ser el ojo, uno puede ser la boca, uno puede ser la lengua, mas cada uno en el cuerpo tiene una tarea. En la iglesia es la misma cosa. El Señor nos llama a cada uno de nosotros, lo pone dentro su persona, su cuerpo, y le da una tarea. La cosa importante es corresponder bien con toda nuestra fuerza, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra voluntad a la tarea que el Señor me entregó y entregó. Este es el gran valor que yo tengo y que tú tienes dentro de la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. Sí, hoy los movimientos apostólicos de los laicos son realmente numerosos y muy calidosos. Cada uno de los movimientos tiene su propio carisma. Nosotros tenemos en la iglesia, y concretamente en la arquidiócesis de Barranquilla y así en muchas de las diócesis del país, nuestros planes de pastoral. Creemos que ese plan de pastoral está invocando la espiritualidad de comunión, pero yo creo que no es imposible el pensar que cada uno de los carismas que fomenta cada uno de los movimientos apostólicos entre realmente también por los caminos de la espiritualidad de comunión y sin perder su propio carisma vivir la comunión eclesial, la espiritualidad eclesial. En las parroquias vamos viendo cómo hay muchos hermanos que se van comprometiendo en la vida de la parroquia con el plan propiamente de la arquidiócesis sin perder su vinculación con su movimiento apostólico. En eso yo creo que vale la pena pensar en esa simbiosis que debe haber entre la espiritualidad específica de un movimiento apostólico y la espiritualidad propia de la iglesia diocesana. La iglesia esencialmente fue una iglesia creada por hombres y mujeres. Fue el Señor Jesús, llamó a los pescadores, a los laicos, y esos laicos después los ordenó como obispos y sacerdotes, y ellos fueron fundando en las iglesias de tal manera que en la primitiva iglesia se llamó el grupo de los que se aman. Eran los esposos, eran los hijos, eran los nietos, eran los sobrinos que formaban la comunidad de amor, y ellos en la fe iban trabajando, iban creciendo, iban viviendo, ¿verdad? ¿Verdad? Que es bien importante ese signo de que la iglesia está armada fundamentada sobre los laicos, es decir, el pueblo de Dios. Y de ese pueblo de Dios entresaca por vocación unos hombres o unas mujeres consagrados que van a vivir la vida sacramental. Pero la gran mayoría de la iglesia está formada por los laicos. Y por eso cada día ellos tienen que asumir, los laicos de Colombia y del mundo entero, de que la iglesia está montada sobre su vida, sobre sus pensamientos y sobre sus actos. Testigos y sembradores de la fe. Primer Congreso Nacional de Teología sobre el Estado Laical en Barranquilla. Testigos y sembradores de la fe. Primer Congreso Nacional de Teología sobre el Estado Laical en Barranquilla. El aporte que brinde la Iglesia a procesos de nueva evangelización es clave para formar católicos que día a día sean reconocidos por fundamentar los valores dados por Dios, siendo así ejemplo de religiosidad en todos los pueblos.
Probablemente hay muchos de aspectos de apoyo, de impulso, del que incluso ni siquiera somos capaces de nosotros de percibir o decir son este y este. Pero yo creo que en nuestras diócesis y pasando también a nivel parroquial, hay muchas iniciativas a nivel diocesana y a nivel parroquial que están brindándole herramientas a los laicos para que entiendan su rol y su papel como bautizados. Yo no me atrevería a enumerar, pero soy consciente y sé que son necesarios estos espacios para estimular la vida del laicado. El aporte que da este tipo de eventos académicos justamente es el desafío de adentrarnos desde la teología, desde la ciencia, desde los planteamientos que hoy nos plantea la sociedad, cuál es como esa identidad que tenemos que ir perfilando de cara a las necesidades de nuestra sociedad. Creo que estos espacios donde nos encontramos de igual a igual, hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, mujeres y varones, nos hace pensar que la construcción de la iglesia necesita de la mano de todos nosotros. No hay ni duda que cuando hacemos un evento de estos o algún evento de los que se realizan en nuestras diócesis y que captan la atención de la comunidad, de la sociedad, y sobre todo yo diría que más que eventos como este, sino la vida diaria de nuestra comunidad eclesial debe ser una vida con una fuerza de fe de tal manera que se incida verdaderamente en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad. Y por eso yo invoco tanto, digamos, la coherencia de vida, que los laicos y todos nosotros, yo soy obispo y debo ser coherente en lo que yo soy y debo ser para mis fieles. Si soy obispo, debo comportarme como obispo en la sociedad. Si soy sacerdote, como sacerdote. Si soy religioso, si soy laico, como laico, comprometido con el Señor. Pero yo no puedo vivir, por una parte, mi fe como un compartimiento especial y por otra parte mi vida de todos los días, mi ocupación profesional, como si mi vida profesional no tuviera nada que ver con mi vida de fe. Eso es lo que estamos viendo realmente hoy en el mundo, la falta de coherencia de la vida del cristiano con su ocupación de todos los días. Y ahí es donde yo digo que es bien difícil. ¿Cómo entender uno que haya personas que se confiesen cristianos, que se confiesen amigos de Dios, que se confiesen católicos en nuestra iglesia, que Colombia realmente sea un país cristiano y católico y que además sea un país tan supremamente inequitativo en donde se vive tanta injusticia social? Faltan leyes justas, falta un Congreso un Congreso que entendemos que la inmensa mayoría de nuestros hermanos congresistas son católicos, pero a la hora de la verdad, las leyes que hacen le falta contenido de justicia social. El proceso de nueva evangelización, que ya llevamos más de 20 años en todo el mundo, implica precisamente esos 4 aspectos. En primer lugar, el anuncio que se hace de lo que llamamos el querigma o la certeza de la salvación venida por el Señor Jesús, la formación concreta del laico en procesos, no en eventos solamente, la vida de las pequeñas comunidades de laicos comprometidos que no solamente se van conformando, sino además también se van formando y se van proyectando, y precisamente ese 4 aspecto que es la proyección apostólica de las personas comprometidas en su medio. Entonces es importantísimo y es el trabajo que se está haciendo en todo el mundo desde hace ya algunos 20 años más o menos. Sí, precisamente el primer Congreso Nacional para la Teología de los Laicos. Yo pienso que insistiría en eso, la teología de los laicos, el teos, el Dios, que ellos vean cuál es la voluntad de Dios en su vida, cuál es el conocimiento de Dios para su acción, por qué Dios debe ser el camino, verdad y vida en su existencia. Entonces, por eso queremos no un laicado que haga cosas, sino un laicado que tenga
la teología de lo que hace, es decir, que lo que hace sea por lo que Dios quiere, y eso que Dios quiere sea lo que el pueblo necesita. Por eso aquí en el Atlántico, en el pastoral, decimos, necesitamos la diócesis y la fe y los hombres que Dios quiere y que el Atlántico necesita. Necesitamos unos laicos bien comprometidos, pero que gracias a Dios el laicado barranquillero, el laicado atlanticense es de una óptima calidad, una dedicación total del 100%, y lo vamos a vivir de una manera muy bella. El Congreso de Laicos evidencia la preocupación que existe en la Iglesia por capacitar a sus fieles y dejar un legado que pueda ser semilla en el corazón del hombre. Una semilla que crezca y pueda servir a los futuros servidores del Evangelio. Miren, el Santo Padre, al invitarnos a celebrar este año de la fe, sin duda alguna nos está convocando para que ahondemos en un regalo de Dios inmenso, como es el don de la fe. No desaprovechemos la ocasión. Tendremos oportunidad durante todo el año de estar viviendo acontecimientos que se van a programar en cada una de las diócesis del país. Aquí concretamente en la Arquidiócesis de Barranquilla vamos a tener una programación especial para todo el año, y en esa programación que vamos a realizar habrá momentos especiales para estar celebrando muy unidos al Señor, muy como comunidad cristiana, muy haciendo realmente fuerza de comunidad en la Iglesia, viviendo alegremente nuestra fe, y tendremos la oportunidad también de ganar la indulgencia plenaria en cada momento de esos que cada uno de los señores obispos en su diócesis organiza. De modo que estemos muy atentos, porque en cada iglesia particular irá a haber una programación especial para celebrar muy intensamente este año de la fe. Aprovechémoslo de la mejor manera, con la ayuda de Dios. Estaremos lanzando las redes en el nombre del Señor para que este año sea un año de mucho fruto espiritual para nuestra Iglesia Católica, y desde la Iglesia Católica para la extensión del reino de Dios y el bien para el mundo entero. Que es maravilloso estar celebrando el año de la fe, y que como laicos, obrando en nuestro carácter de ciudadanos y bajo nuestra propia responsabilidad, tenemos que hacernos presentes y ser conscientes de lo que está sucediendo, porque es una amenaza para la patria. Mire, el año de la fe fue providencial porque realmente se da en este momento tres fenómenos muy graves para la vivencia de la fe. El primero es la ignorancia. Mucha gente, aunque esté bautizada y diga que tiene una fe supremamente primitiva, con mucha frecuencia mezclada con la superstición y con toda una cantidad de cosas. Entonces es un fenómeno que recorta la proyección de la fe. El segundo fenómeno es el abandono. Muchísima gente que ha abandonado su fe por diferentes motivos, nuevos paradigmas, el influjo de los medios de comunicación o incluso los escándalos que al interior de la Iglesia y especialmente de nuestro gremio se han producido, que han sido demoledores para la fe de mucha gente. Y en tercer lugar, fenómeno un poco más reciente pero gravísimo también, el laicismo desaforado y agresivo, aquí en Colombia es evidente, contra todo lo que tenga que ver con iglesia o con fe. Entonces son tres fenómenos, tres realidades que las respiramos diariamente y que por consiguiente implican el involucrarnos en todos estos procesos de nueva evangelización. Creo que en este momento nuestro compromiso con un país que quiere construir la paz, desde una iglesia que quiere vivir el amor fundamental de Jesús, nos llama de verdad a vivir nuestra dignidad de bautizados. El Santo Padre, en la visita que hicimos el mes pasado en Roma, en la visita del Límina, nos insistía muchísimo en utilizar los medios de comunicación social, utilizar la radio, la televisión, la prensa, utilizar todos el Twitter, utilizar todas estas cosas para que podamos vivir este plan de acción. Entonces cada día tenemos que tener una iglesia más viva, una iglesia más comunicativa, una iglesia más socializada, una iglesia más compactada en lo que Dios hizo. Si el primer mensajero, el primer periodista, el primer comunicador fue el arcángel Gabriel, que trajo la gran noticia del Padre a María,
Entonces ustedes en Cristo Visión van teniendo esa nueva visión de ver las cosas con los ojos de Dios. A mí me llama mucho la propaganda de ustedes, el eslogan de ustedes, ¿verdad? Ver las cosas con los ojos de Dios, que no es otra cosa que con los ojos propios nuestros, porque nosotros somos esa imagen visible de un Dios invisible. El año de la fe, un año para el encuentro con Cristo, encuentro personal. Y yo me encuentro con Cristo en la Eucaristía, me encuentro con Cristo en la palabra, por lo tanto un año para acercarme mucho más a la palabra de Dios, para leerla, para meditarla, para leer libros que me ayuden a entender la palabra de Dios, para ir a conferencias, para organizar simposios sobre la palabra de Dios. Eucaristía, oración, palabra de Dios. Yo creo que ahí tenemos tres grandes pilares, mojones para este año de la fe. En la apertura del Año de la Fe, el llamado es a que no solo Barranquilla, sino Colombia y el mundo entero den gracias por la fe en Cristo, y que ésta aumente día a día, agradándolo con sus actos, siendo caritativo con el otro y divulgando su palabra a todos los pueblos. Que nuestros laicos tengan una influencia positiva en cada una de las estructuras de la sociedad a nivel económico, social, cultural, político y religioso. Así, Dios brindará la sabiduría necesaria para ser acompañantes de los procesos ciudadanos. Unos laicos veladores de la única verdad, de la verdad en Cristo. Cristovisión como ámbito de medios de comunicación tiene que tener una convicción de duplicar, triplicar, cuadruplicar su tarea de penetración con la palabra de Dios en la vida colombiana. Hablar a tiempo para no arrepentirse después de no haber hablado. Podamos ser instrumentos de paz a una condición que yo tenga, que tú tengas la paz dentro de ti, yo la tenga dentro de mí. ¿Cómo hago tener la paz dentro de mí? Tengo una vocación, una misión que el Señor me entregó. Tú tienes una vocación, una misión que el Señor te entregó. Yo tengo dentro de mí una profunda paz. Tú tienes dentro de ti una profunda paz a una condición que yo realice, que tú realices la misión, la vocación que el Señor te entregó y me entregó dentro de la iglesia y dentro del mundo. Creciendo en esta vocación, en esta misión, crece dentro de mí, dentro de ti, la gracia del Señor Jesús. Creciendo la gracia, llegamos a ser, como Francisco de Asís, instrumentos de paz y de gracia del Señor Jesús en medio de nuestro pueblo. Testigos y sembradores de la fe. Primer Congreso Nacional de Teología sobre el Estado Laical en Barranquilla.